Las insulinas, como ya dijimos, en principio hay de distintos tipos y a pesar de que digamos, los pacientes le tienen bastante miedo porque a veces los médicos los amenazan con que haga lo que le digo porque si no le voy a dar insulina. Pero hay que transmitirle a los pacientes que la insulina salva vidas. ¿eh? Entonces, hay que tenerle respeto, sí, o sea, manejarlo bien, pero salva vidas, no es una condena. Entonces, vamos a ver esto un poco de historia de la insulina. Más que descubrirse, ahí tendríamos que decir que se pudo aislar en 1921, pues ya se sabía de la insulina, pero se pudo aislar en 1921. Si después tenemos tiempo, podemos buscar la historia de Banting y Bess. Banting era un médico y Bess era un estudiante de química. Se los digo así rapidito. Y entonces lo que pasó fue que Banting le pidió el laboratorio, porque no tenía laboratorio eh, no recuerdo bien en qué universidad fue, era en Estados Unidos, era en Boston, pero no recuerdo bien qué universidad. Y la cuestión fue que le pidió el laboratorio prestado por las vacaciones al doctor MacLeod, que era un jefe, digamos. Entonces, en ese periodo de verano, con Betts, que era el estudiante de química, aislaron la insulina de, ¿cómo es? De animales. Y entonces lo que hicieron fue probarla con un perro. Le sacaron el páncreas al perro y le administraban esta insulina aislada y de esa manera el perro sobrevivió. Entonces presentaron un, bueno, presentaron un trabajo, lo que les valió ganar el premio Nobel. ¿Mm? Y ese premio Nobel, Bess era el estudiante de química y no le correspondía por ser estudiante. Entonces, MacLeod, que les había prestado el laboratorio, no trabajó en nada de eso, pero bueno, les prestó el laboratorio, se quedó con la mitad del premio, del premio Nobel, porque les dan, no me acuerdo qué cantidad importante de dinero para que sigan con las investigaciones o bueno. Y, y la otra mitad le quedó a Banting, pero Banting se nota que era una buena persona y le dio de su mitad la mitad a Bess. Así cuenta la historia. Después veremos si algún día nos pueden decir si es verdad o no. Pero bueno, el punto es que todavía este año recién va a ser 100 años que hay insulina disponible. La disponible, esa primera que hubo, es la que se llama rápida, regular o corriente. Es la misma cosa, rápida, regular o corriente o cristalina también. Todos es lo mismo. La misma sustancia. Porque cada uno le iba poniendo el nombre según los lugares donde aparecía y bueno, eso genera todas estas diferencias de nombre. Esto permitió que justamente Banting y Bess empezaron a aislar y un día se les aparece también, eso también lo pueden buscar en internet, una señora con su hijo de 14 años con diabetes tipo 1. El chico era piel y hueso, porque claro, ¿qué pasa? Como no tenía insulina, el organismo y la glucosa no entraba, ¿qué hace el organismo? Saca la energía, la glucosa de donde puede, de los músculos, de los lípidos, entonces quedó piel y hueso. La madre lo llevaba a UPA al chico de 14 años. Entonces les pidió por favor que dieran la insulina que habían extraído
Y bueno, y le empezaron a dar, obvio, no era la purificación que tenemos hoy. El chico vivió hasta los 28 años, creo, o sea, bastantes años, porque antes se morían, los diabéticos tipo 1 se morían en 6 meses. Así que como ven, la insulina salva vidas, y eso es lo que uno tiene que transmitir como farmacéutico. Cuando viene alguien desesperado porque le empezaron a dar insulina, hay que transmitirle que, bueno, que felizmente está la insulina. Esta insulina regular lo que tiene que tarda 30 minutos más o menos a 1 hora en iniciar su efecto y puede durar 6 horas, puede llegar a 8 el efecto total. Por lo tanto, en aquella época había que dar muchas inyecciones de insulina para poder regular la glucemia más o menos aceptablemente. Y además, como se obtenía a partir del hígado de cerdos o el hígado de vacas, perdón, disculpen, del páncreas de cerdo, y disculpen, una barbaridad dije, del páncreas de cerdo, estoy pensando en el hígado porque lo que pasa es que se hace trasplante de páncreas, se lo inserta de células beta, se lo inserta en el hígado, pero bueno, todavía no está digamos, totalmente aprobado, eso está en estudio. Entonces, la insulina se obtiene del páncreas, se obtenía en aquel momento del páncreas de vaca o de cerdo, ¿sí? Porque la de cerdo es muy parecida a la humana, solo difiere en 2 aminoácidos. Pero claro, el tema hay reacciones de inmunogenicidad, o sea, porque es una sustancia extraña para el cuerpo y demás. Con los años se fue purificando, la evolución es que no la puse acá, pero realmente fue increyendo, digamos, subiendo las características, se fue mejorando. Y, y bueno, más o menos en el 87, 88 empiezan a aparecer las insulinas humanas. Las insulinas humanas no es que sean de un páncreas de un humano, sino que son por tecnología ADN recombinante, como lo habíamos visto, ADN recombinante. ¿Sí? Entonces, ADN recombinante lo que ponen es un plásmido, o sea, una porción de material genético de ADN en una bacteria, por ejemplo, en Escherichia coli, un plásmido con la secuencia de genes para la síntesis de insulina, y se lo agrega a una bacteria o levadura, o sea, un hongo, y estas fabrican molécula. Y estas fabrican la molécula. Entonces, esas son las insulinas humanas. Bien, entonces, recuerdo bien esa época porque fue coincidente con la época del HIV. Entonces, cuando la gente veía que decía humana, como todos tenían pánico a contagiarse el HIV, entonces decían, no, no, yo humana no quiero porque el médico me puso, pero yo no quiero porque a ver si me contagio cualquier cosa. Entonces uno le tenía que explicar que no era un extractivo de un humano, ¿eh? Porque estaba el tema de las transfusiones, todo eso en aquella época. Bueno,
En realidad, la primera insulina, entonces la disponible, es la rápida, regular o corriente. ¿Qué diferencia hay con la de aquella época? Bueno, que las de hoy están altamente purificadas y que son por ADN recombinante, o sea, no son de origen natural. Entonces, la posibilidad de reacciones de alergias inmunogénicas en general, de rechazo, demás, ya no existen. Bueno, después pasó en 1930 que ¿qué pasaba? Claro, había que dar tantas inyecciones de insulina, calculen que más o menos era cada 5 horas había que dar una, o antes 4 horas, una inyección de insulina para poder mantener más o menos, o sea que se tenían que inyectar 6 por 4, 24, 6 veces, pero generalmente era mucho más. Entonces, pero bueno, era cuestión de salvar la vida. Entonces, en 1930, al doctor Hagedorn se le ocurre agregar protamina a la insulina. Y ahí crea la insulina NPH, que esa seguro que los que trabajan en farmacia o tienen algún familiar diabético la conocen. ¿Qué significa NPH? Significa Neutral Protamine Hagedorn. Eso significa la NPH. N de neutral, P de protamina, y Hagedorn porque fue el que se le ocurrió la brillante idea. ¿Qué hizo? ¿Por qué esto se puede hacer? Porque la insulina es ácida, tiene un punto isoeléctrico de 3,6, 3,8, no tengo presente ahora, creo que es 3,8. Bueno, y el punto es que como es ligeramente ácida, bueno, ácida directamente, lo que hizo fue combinarla con la protamina que es básica. Entonces eso lo que genera es una suspensión, la hace insoluble. Hagedorn es el nombre del doctor que la inventó. Esta sí la inventó, se le ocurrió hacer esa, no de nada, se le ocurrió, yo estuve buscando, ahora ya aparece en internet, pero me acuerdo en las viejas épocas, yo me mataba por querer saber por qué las cosas, ¿no? Hoy también, pero con internet es mucho más fácil. Entonces, en esa época que les estoy diciendo, en el 86, que recién por ahí había alguna que otra computadora y demás, todavía no había tantas cosas publicadas, pero buscar en los libros qué demonios era la H, no me lo olvido más, porque claro, Neutral Protamine, genial, pero no, nadie lo nombraba al pobre Hagedorn, que se le ocurrió una idea, la verdad que fue brillante. Imagínense, todavía se está usando. Entonces lo que hizo fue mezclar la insulina común, la regular o corriente, con protamina, que sabía algo de química, ¿no? Entonces, ¿qué consiguió? Consiguió una combinación que era insoluble. La NPH es insoluble. Es insoluble, entonces lo que hace es formar una suspensión. Forma una suspensión y entonces tiene un tiempo de vida media más largo. Escribiendo porque así les queda. Esto es importante, anótenlo. La insulina NPH es turbia, por eso es una suspensión. NPH es turbia, blanquecina. Y hay que agitar. Hay que agitar antes de usar. Ustedes lo que tienen que hacer es avisarle a los pacientes cuando llevan NPH que la agiten bien, porque si no, después se dan el sobrenadante y no se dan lo más importante, que es la insulina. ¿Está?
Bueno, la diferencia de aquella insulina de 1930 es que la NPH de 1930 era con protamina, igual que ahora, pero en aquel momento era de origen animal y hoy la NPH es humana, o sea, por ADN recombinante. Eso es otra cosa por si alguien les pregunta alguna vez. No es que agarraron, como yo siempre decía, no agarraron a un pobre santo y le sacaron el páncreas. No, o sea, está hecha químicamente, por decir, es tecnología eh, genética, pero que no, o sea, le hablas de genética y la gente ya empieza a decir pavadas. Entonces, bueno, manéjenlo como puedan, pero de explicarle que no es. ¿No? Entonces, ven acá, dice, la insulina se extrajo durante años de cerdo y de vaca, solo difieren en algunos aminoácidos, pero bueno, hoy ya no. Para animales las dejan estas. Bueno, y entonces, ¿qué pasaba con los extractos de aquella época? Que no solo tenían la insulina, sino también tenían restos de proinsulina, que es un precursor, tenían proteínas del páncreas, perdón, todo eso hacía que no se pudiera manejar bien y que generara muchas reacciones adversas. Pero bueno, después aparecen las semisintéticas o humanizadas que ¿qué hacían? Agarraban la de los animales y le modificaban los aminoácidos que tenían diferentes y hacían una transpeptidación. Pero tampoco ya, es como para que ustedes vean cómo todo fue evolucionando, no fue de un día para el otro. Bueno, y ahí en 1970 aparece la primera molécula por biotecnología, obviamente acá a nosotros nos llegó mucho más tarde, pero la primera molécula de insulina. Y entonces ahí después de mucho tiempo la vía ADN recombinante usaban Escherichia coli para la síntesis usan que es la glargina y la glulicina. La lispro es ultra rápida, ahora lo vamos a ver, la glargina es ultra rápida y la glulicina también es ultra rápida. O Saccharomyces cerevisiae, la levadura, que con esa se obtiene la insulina aspartica, que también es ultra rápida. Por introducción, como dice, del código genético a los microorganismos por un plásmido o por otros mecanismos. Esa es la que se llama insulina biosintética o recombinante, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la farmacología de la insulina, es la molécula más estudiada de la historia, fue la primera proteína a la que se le conoció la secuencia de aminoácidos. Tiene 51 aminoácidos, es producida por las células betas de los islotes de Langerhans. Acuérdense que están las células alfa, las beta y las gamma. Alfa producen glucagón, las beta insulina y las gamma somatostatina. Bueno, y después, eso lo vamos a ver después cuando somatostatina, cuando veamos hormonas, ¿sí? En la segunda parte. Está formada por dos cadenas, la insulina, una cadena alfa o A con 21 aminoácidos, una cadena beta o B con 30 aminoácidos, y están unidas por puente disulfuro. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es, acá esto que parece un rulo es la estructura primaria, pero en realidad la insulina es solamente, vamos a marcarla en sí, es solamente esta parte, o sea, la cadena A, ¿sí? Esta parte, y la cadena beta, esta otra. Con los puentes disulfuro, capaz que esto lo vieron en alguna otra materia. Y esta otra parte es lo que se llama péptido conector. Esta, la parte que yo ahora le pongo el verde, es lo que se llama, ven que acá les dice péptido conector. Está distinto en el que subí. Eh, bueno, pero igual está, a ver, no es muy diferente. ¿Tienen también 78 diapositivas?
porque entonces esperen que lo cambio, perdón. Entonces subí uno que tiene, porque tienen otras informaciones. A ver, un segundo, gracias por avisarme. Ahora me fijo. Un segundito, ¿eh? Vamos a ver esto. Eh, las chicas en que faltan, a ver. A ver si este... Creo que este está bien. A ver, fíjense si tiene 78, el que les compartía. Porque pasa muchísimo largo, obviamente, pero tiene tapadas las filminas. Mientras ustedes se fijan, yo me voy a fijar a ver si los chicos que están dando. Bueno,
Bueno, las chicas que están dando examen, por favor, vayan entregando. Bueno, a ver, miro. Perdonen el resto, pero es que si no lo hacemos así es como que es un tema. Listo, algo sí, ya lo vi, llegó todo bien. Te saco del grupo, ya estás en la sala principal. Bueno, bueno, espero que coincida el archivo que subí con esto. Bueno, entonces teníamos la estructura de la insulina, que es esta doble cadena, por eso a veces ustedes la van a encontrar representada como una cadena más corta, una cadena más chica y dos rayitas. Una cadena más corta, otra más larga, perdón, y dos rayitas. Esto lo que significa, las dos rayitas son los puentes disulfuro intercatenarios, o sea, entre cadenas, ¿sí? Y después está el otro puente disulfuro que es el intracatenario, o sea, dentro de una misma cadena, ¿está? Bueno, ¿qué pasa? La insulina, así como en forma de rulo, en realidad, esta es la proinsulina, ¿sí? Es proinsulina, que es la etapa previa, proinsulina. La proinsulina es la etapa previa, digamos que después se rompe acá donde están estas flechas por unas enzimas que se llaman convertasas de tipo 2 y 3, o endopeptidasas, en fin, no importa tanto eso, pero sí que la insulina. Insulina son dos cadenas, ¿sí? Alfa o A y beta, que en total son 51 aminoácidos y que tienen puentes disulfuro. Dos que son entre cadenas y otro que está dentro de la cadena A. Eso es lo que tienen que saber. Bueno, seguimos. Entonces, la, la actividad justamente de la insulina no solo depende de esa secuencia de aminoácidos, sino también de la disposición en el espacio. ¿Eso qué es? ¿Se acuerdan cuando estudiaban la estructura primaria? Es la secuencia de aminoácidos. Después venía la secundaria, la terciaria, la cuaternaria. La cuaternaria es esta estructura tridimensional. Perdón, ahí así se orienta la insulina. eh, Esta, la que está color negro y celeste, es la cadena beta y tiene una parte que hace como un alfa hélice, lo mismo que la A, y esta otra es la alfa, ¿no es cierto? Entonces, esta cara de la insulina a nivel del espacio, esa parte sombreada, es la que indica la unión al receptor. Si por el exceso de calor, por ejemplo, cuando es más de 35 grados, más de 30 grados, se afecta la estructura tridimensional, entonces ahí no se va a poder unir al receptor y hacer su efecto. ¿Mm? Eh, bueno,
Este, bueno, el tema es entonces que por eso es tan importante la conservación entre 2 y 8 grados. Ahora, ustedes me dirán, pero después el paciente la saca del heladero, lleva la lapicera encima. Bueno, eso durante 30 días está aceptado, ¿sí? Eh, eh, bueno, a ver, voy a ver si llegó, perdonen todas las interrupciones, pero ya les digo, esto vamos a ver el mecanismo de liberación de la insulina, pero primero tengo que ver si llegó bien el archivo de la compañera. Sí, sí, ya llegó el tuyo, sí, quédate tranquila. Yo hasta ahora miro todo de nuevo, a ver que llega todo. Mm, El tema es que tengo que entrar, salir, no sé por qué tiene este problema la... Arce, no me llegó todavía el tuyo, fíjate. A ver, vamos otra vez. Voy a dejar de grabar porque si